lo que a mi juicio es el tema fundamental hoy dentro de tanto de los mercados financieros como de la política e incluso de los votantes. Tiene que ver esencialmente con el tema de dólar e inflación. No dólar per se, sino dólar e inflación. Y vamos a entender rápidamente por qué la inflación es más importante, o el traslado de la devaluación eventualmente es más importante que el dólar per se. Pero primero déjenme mostrarle un poco, contarle un poco la historia de la anticipación de lo que ha venido sucediendo a lo largo de una larguísima campaña. Imagínense que nosotros en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, votamos 6 veces este año, porque tuvimos, como fueron desdoblados, tuvimos primarias, primera y segunda vuelta en la ciudad y luego primarias, primera y segunda vuelta a nivel nacional. O sea que ha sido un año en términos generales agotador. En los últimos meses, lo que se fue dando en la forma de sorpresas fue un acortamiento de la distancia entre el oficialismo y la oposición, que terminó obviamente con la victoria de la oposición, que fue saludada por los mercados de manera positiva. Esta es una especie de sampling, de rejunte de activos financieros con sus títulos técnicos. El bono que está allá a su izquierda es un bono indexado al dólar oficial, es lo que nosotros llamamos dólar linkers o dólar linked, por algún motivo en Argentina usan el adjetivo. El DISI es el discount, un bono que es parte de los bonos que están bajo la influencia de lo que sucede en el juicio de Nueva York. Este es el cupón indexado al producto, al crecimiento del producto argentino. Esta es una acción, ¿sí? Es Pampa, pero es básicamente representativa de las 4, 5, 6 acciones líquidas que tenemos en el país. Es el ADR, obviamente, ¿no? Lo interesante de este gráfico es lo siguiente, fíjense, hemos tenido rendimientos muy altos, sobre todo en el tema de acciones, las acciones han recuperado muchísimo. Después de la victoria de Macri, sin embargo, fíjense lo que pasa con las acciones, con esta y con todas. Básicamente lo que ha habido es una especie de, no de toma de ganancias, sino más bien un ajuste, diría, de las acciones en relación a la deuda de renta fija. ¿Por qué quiero remarcar esto? Porque lo que está en la cabeza de los inversores es hoy cuál es el impacto de dos cosas, básicamente. Cuáles son las nuevas medidas, pero fundamentalmente cuál es el impacto y cómo se tramita la devaluación. Entonces, si yo tengo activos que están de alguna forma u otra indexados a lo que sucede, sobre todo estos dos, indexados a lo que sucede en el dólar, tengamos en cuenta que el dólar oficial y el dólar paralelo van a ser básicamente la misma cosa a partir de, diría dentro de 2 semanas, cuando se elimine las restricciones a la compra de dólares. En dólares estoy seguro que esto de alguna forma va a converger, porque lo único que realmente me interesa en esos casos es no tanto la probabilidad de default, que es muy baja en Argentina, sino la probabilidad de que tras una negociación con los litigantes, con los holdouts en Nueva York, el spread argentino converja a niveles más consistentes con esta baja probabilidad de default. Entonces, posicionarse en dólares es de una simplicidad mucho mayor que todos los otros activos, desde equity hasta activos reales en Argentina. Y esa diferenciación yo creo que se vio muy claramente después de la victoria de Cambiemos. O sea, muchos analistas esperaban, no nosotros por suerte, pero muchos analistas esperaban que el equity siguiera su recorrido alcista después de la victoria, y sin embargo cayó entre 5 y 15% dependiendo de la especie, ¿sí? Aquí tenemos el resto del equity, y fíjense que básicamente sucede, en el caso de YPF es muy específico, yo no sé qué tanta especificidad tienen ustedes para mirar Argentina, pero YPF hoy cuenta con un subsidio de precio muy importante. La baja del precio internacional fue moderada por un precio sostén que logró negociar el CEO de YPF, que es Miguel Galucho, con el gobierno, y hoy el precio está muy por encima de la paridad internacional. El nuevo secretario de Energía, ahora ministro de Energía, disiente de esa visión, y entonces lo que sucede con YPF es que cada vez que Macri aumentaba sus posibilidades de ganar, YPF era castigada porque justamente uno anticipaba que iba a caer el precio sostén. O sea que es un caso, si se quiere, un epifenómeno, un caso muy específico. Pero las otras acciones, fíjense que siguieron básicamente el mismo esquema. Subieron en el anticipo de la primera vuelta, subieron cuando la primera vuelta mandó un balotaje y luego bajaron muy rápidamente después de la victoria de Macri. ¿Qué otro tipo de anticipaciones tenemos de vuelta? Tratando de converger al tema que creo que es esencial para entender un poco dónde está hoy la coyuntura de Argentina. Si al final voy a hablar del mediano plazo, me parece que es tan importante como la coyuntura, pero hoy la discusión está esencialmente cifrada en la coyuntura.
Acá lo que estoy graficando son básicamente las dos primas fundamentales cambiarias. La prima del blue, lo que nosotros llamamos blue, es el mercado ilegal, el mercado negro del dólar. Es un mercado minorista, es mucho más volátil naturalmente, pero tiene menos volumen y tienen inversores naturalmente menos sofisticados. Y la prima CCL denota contado con liquidación. Es básicamente lo que en Estados Unidos se denomina el blue chip premium, que es el arbitraje entre diferentes activos. Por ejemplo, nosotros esto solíamos hacerlo con acciones que cotizaban en Buenos Aires y en Nueva York, los ADRs, pero tenemos bonos que hacen lo mismo, que cotizan en pesos y en dólares. Entonces, a través de este bono, a través de la equivalencia entre el precio en dólares y en pesos, uno puede pasar de dólar a peso legalmente, simplemente una transferencia, una compraventa de bonos, y comprar dólares a un precio implícito que está dado justamente por el oficial más esta prima. ¿Sí? Fíjense la evolución de las primas subieron bastante, sobre todo la del blue, meses antes de la elección. Todavía están muy altas, aunque han venido convergiendo, porque están de alguna forma señalando lo siguiente, que una vez que se levantan las restricciones, el tipo de cambio va a estar más cerca de donde estaba el tipo de cambio paralelo, el contado con liquidación, de lo que está ahora el oficial. ¿Qué quiere decir esto? Están convergiendo hacia un nivel que de alguna forma anticipa un dólar de alrededor de 14 pesos por dólar al inicio de esta transición, de este trámite hacia la liberación total de los mercados. ¿Sí? Y eso se ve rápidamente, no tanto por la caída de las primas, sino sobre todo por la convergencia del blue y el contado con liqui. Están como señalando que es decir, el oficial más 50%, un poco menos, 50%, es el tipo de cambio que uno espera el día después de la liberación del cepo. También hay una convergencia a futuro, eso es interesante. Nosotros hace mucho que venimos siguiendo, porque de hecho es uno de los pocos trades que se pueden hacer en Argentina. Argentina tiene muy pocos activos, porque el mercado financiero es muy limitado y porque los activos han sido intervenidos muy fuertemente por las autoridades. Uno de los trades más populares era justamente arbitrar el contado con liquidación, el dólar, si se quiere, el dólar oficial, el tipo de cambio oficial. Si uno quiere comprar dólares de manera legal en Argentina, soslayando el racionamiento impuesto por las restricciones, tiene que hacerlo a través del contado con liquidación. O sea que es el tipo de cambio accesible, legalmente es efectivamente el contado con liquidación. Entonces, lo que decíamos era, uno de los trades más interesantes era el arbitraje entre el contado con liquidación y el bono indexado al dólar oficial. ¿Sí? O sea, la diferencia entre los dos, el retorno diferencial de uno en relación al otro, de alguna forma me están priceando, me están indicando qué es lo que espera el mercado al vencimiento del bono indexado al dólar, qué es lo que espera el mercado en términos de variación de prima. Dicho de otra forma, si el bono en dólares, digamos, un bono denominado en dólares, me paga 10% más que el bono indexado al dólar oficial, estoy esperando que la prima entre el dólar y el dólar oficial se achique 10%. Eso es lo que nosotros denominamos un break-even, una prima implícita a futuro. Haciendo este ejercicio me da una pauta de qué es lo que piensa el mercado, dónde piensa el mercado que va a estar la prima dentro de 5, 6, 7, 10 meses. En este ejercicio utilizamos el Bonat 16 que vence en octubre del año que viene. Vemos la evolución de esta prima break-even, de esta prima implícita a lo largo del tiempo, y lo que se ve rápidamente de vuelta es la convergencia hacia cero. Si uno piensa, si uno cree que se van a levantar las restricciones, como efectivamente anunciaba el candidato de Cambiemos, entonces esta prima debería ser esencialmente cero, ¿sí? Sería alrededor de cero. A medida, sobre todo en las últimas semanas, a medida que se fue más claramente, se quiere, señalando, las encuestas fueron señalando que ganaba el candidato de Cambiemos, se aceleró mucho la convergencia de esta prima implícita en octubre del 2016 a su valor de cero. ¿Sí? O sea que el mercado está anticipando, como decíamos, una convergencia de las primas, una eliminación de las primas y una convergencia del tipo de cambio hacia niveles cercanos al actual contado con liquidación. ¿Qué otras cosas espera el mercado? ¿Qué otros comportamientos tenemos? Bueno, lo natural, nosotros esperamos una devaluación. La devaluación en Argentina es posiblemente la devaluación más anunciada de nuestra historia. Todo el mundo espera la devaluación. Esperábamos la devaluación también si ganaba Scioli. No hay ninguna duda de que esto iba a suceder.
Ahora vamos a ver bien qué entendemos por devaluación. Me parece que es más interesante, pero simplemente a título descriptivo, fíjense algunos comportamientos. El aumento de la compra de dólar ahorro. El dólar ahorro era justamente el dólar racionado, es la ración, la libreta de racionamiento de dólares. Cada uno de nosotros a nivel minorista podía comprar una cierta cantidad en función de los ingresos registrados por la FIP, que no siempre coincidían con los ingresos, nadie sabía muy bien cuál era la fórmula, pero de hecho había un acceso a una cantidad relativamente baja de dólares que trataba de alguna forma de reducir el malestar de la gente, sobre todo de la gente que tenía pocos ingresos y por lo tanto comprar 500, 400, 300 dólares por mes les parecía como, básicamente estaba cerca del límite de lo que habrían comprado si no hubiera habido restricciones. Fíjense, esta libreta de racionamiento fue usada cada vez más intensamente a medida que nos acercábamos a un punto en donde la gente pensaba que el dólar iba a dejar de valer 9,60, 9,70 para valer 14. Tal es la aceleración del dólar ahorro que en los últimos días, creo que ayer, a partir de ayer, básicamente cerraron la ventanilla. Antes de ayer las compras fueron muy bajas, se vendieron en vez de los niveles que se vendían en los meses anteriores, apenas 70, 80 millones, con problemas al acceder a la pantalla. A partir de ayer la pantalla fue inaccesible y ya no se venden más. Por dos razones. Primero, porque el gobierno se está yendo y ha sido muy criticado por esto. Segundo, porque da la sensación de que el gobierno tiene reservas, pero no tiene tantas reservas líquidas. Y vamos a volver sobre esto, pero déjenme anticiparles. Nosotros tenemos algunas de estas reservas, por ejemplo, el swap con el Banco Central de China, son contabilizables como reservas, porque satisfacen esa condición, pero todavía no están activadas como reserva. Entonces todavía son yuanes. Entonces no son reservas que uno pueda efectivamente utilizar como reservas líquidas, vender en el mercado. Se lo puede hacer y por eso están contabilizadas como reservas, pero para eso hay que activarlos, firmar una serie de convenios, pagar un 7%, creo que es aproximadamente de la tasa del swap, la tasa incorporada en el swap. Entonces, comportamientos anticipatorios. El otro comportamiento que es esencial para pensar cómo se va a tramitar esta gestión de apertura de los mercados es el de los exportadores. Ahí hay muchas líneas. La línea del 2015, la línea amarilla, fíjense cómo cae rápidamente, muy por debajo de las otras. Básicamente, las otras son el nivel, la dinámica, el patrón de liquidaciones año a año en los últimos años. Tiene más o menos el mismo patrón. Este año las liquidaciones han caído a pique en los últimos meses simplemente porque los exportadores anticipan que pueden vender esto a un dólar más alto. Y aparte un dólar más alto sin retenciones, porque de hecho ya se ha anunciado una rebaja, una eliminación de retenciones y una rebaja en particular de las retenciones a las exportaciones de soja. ¿Por qué es importante eso? Porque esos son dólares que están ahí en el mercado listos para liquidarse y posiblemente sea tal vez el único puente financiero que sabemos con certeza que el gobierno puede contar al momento de iniciarse la liberación. Más mecanismos anticipatorios. Fíjense, el aumento de la compra con tarjetas. Uno puede comprar en el exterior con tarjetas y el tipo de cambio implícito es el oficial más un impuesto que en realidad es un anticipo contra ganancias, o sea que muchas veces se puede netear finalmente de la declaración jurada, o sea que puede uno acceder a un tipo de cambio efectivo entre el oficial y el oficial más este impuesto, pero es un tipo de cambio mucho menor que el blue, el contado con liquidación. A medida que aumenta la probabilidad, la inminencia de la liberación, la gente anticipa sus compras. Están todos navegando Amazon o Alibaba, tratando de ver qué cosa se me ocurre que pueda llegar a comprar con el tipo de cambio antes que esto pase a 15, ¿sí? Y se ve rápidamente el aumento de esta demanda. Habíamos mencionado el tema de reservas, eso simplemente para darles una idea de cuál fue la evolución. Nosotros en Argentina, cuando leemos las reservas, es interesante esto, de vuelta, cada una de estas cosas tiene una aclaración, tiene una visión superficial que se ve en los medios y después tiene una aclaración detrás que vale la pena hacer. El tema de las reservas, hay al menos tres historias. La primera es que las reservas brutas se han mantenido por arriba del 20.000 millones de dólares y las reservas brutas están graficadas acá con la línea negra. ¿Sí? Estas reservas brutas contienen algunos ítems que no deberían considerarse, por ejemplo, pagos de deuda que Argentina realizó, pero que quedan bloqueados por el juicio que está manteniendo los holdouts en Nueva York y por lo tanto quedan en el Banco Central, y como están en el Banco Central son contabilizados como reservas. Es como que yo ya pagué, pero quedó como temporariamente en la cuenta y por lo tanto me suman a las reservas. Aquí neteando esto, que naturalmente no debería estar en las reservas, me da esta línea de acá que todavía está por arriba de 20.000. Y luego está el concepto de reservas netas. En el tema de reservas netas no está muy claro cómo interpretarlo,
por la sencilla razón. Acá en las reservas netas estamos básicamente sacando dos cosas: encajes de depósitos, que típicamente se cuentan como reservas. Los encajes de depósitos en dólares se integran en dólares y por lo tanto suman reservas al Banco Central. Y estamos sacándole el swap chino porque es deuda en moneda extranjera. Ahora, sacarle el swap chino, en términos estrictamente contables, no tiene mucho sentido. Por lo siguiente, imagínense que en vez de el swap chino, Argentina haya pedido un préstamo directamente al Tesoro, al gobierno chino, para conseguir reservas y que el Tesoro haya depositado esto en el Banco Central. ¿Qué diferencia habría en términos de la cantidad de reservas del sector público consolidado? Ninguna. Y sin embargo, las reservas netas estarían mucho más altas, porque el swap ya no estaría como un pasivo en el balance del Banco Central, sino que estaría como un pasivo, en todo caso, soberano. El cálculo de las reservas netas no tiene mucho sentido en términos de cálculo de balance, porque que el Banco Central o el Tesoro tome la deuda que financia la acumulación de reservas es indistinto en términos de la solvencia del sector público consolidado. Sí tiene sentido mirar el swap por lo que mencionaba antes. El swap hoy no es líquido y es de muy corto plazo, entonces tienen sí riesgos asociados a su corto plazo, un riesgo de los rollover, de liquidación o de refinanciación, y tiene un riesgo también asociado que en el caso de una corrida, por ejemplo una corrida bancaria que reduzca, haga salir depósitos en dólares, el Banco Central podría no tener la liquidez como para afrontarla, aun cuando tiene efectivamente el préstamo contabilizado. ¿Sí? Pero es cuestión estrictamente operativa, pero en términos puramente de solvencia no tiene mucha diferencia, diría no tiene ninguna diferencia que las reservas sean fondeadas con deuda soberana o con deuda del Banco Central. El último capítulo del comportamiento anticipatorio en Argentina tuvo que ver, y seguramente lo han leído, con el boom de compras a futuro. De vuelta, un instrumento que es totalmente legal, pero que ha sido abusado por el gobierno, por el Banco Central argentino en este caso. ¿Qué significa esto? Ustedes saben que los bancos centrales intervienen de muchas maneras en el mercado para aplacar la presión cambiaria. Venden el spot, pueden subir la tasa de interés para de alguna forma contrarrestar o compensar o aumentar el costo de oportunidad de atacar la moneda, y muchas veces intervienen mediante swaps o directamente mediante ventas en el mercado forward, en el mercado de futuro. Para dar un ejemplo, Brasil creo que tiene vendidas un tercio de las reservas a futuro. De hecho, si uno mira la evolución fiscal de Brasil, gran parte del deterioro fiscal de los últimos meses tiene que ver con el hecho de que perdieron dinero en su venta de reservas a futuro. ¿Por qué? Porque las reservas no cambian, no se revalúan con el tipo de cambio, pero el futuro, que es un instrumento que no es cash, es un instrumento que básicamente paga la diferencia entre el precio del tipo de cambio al cual yo vendo la reserva a futuro y el tipo de cambio realizado en el spot una vez que el futuro vence. Entonces es casi como una deuda en moneda local. Gran parte del deterioro fiscal en Brasil se debe a que tuvieron que pagar esta pérdida de haber intervenido por debajo del spot, o sea, haber intentado planchar las expectativas vendiendo a futuro, y bueno, el tipo de cambio fue más alto. Quiero decir, es perfectamente legal. En Argentina se ha abusado un poco de esto porque nosotros vendimos aproximadamente 15.000, 16.000 millones de dólares de reservas, de dólares a futuro, que no son reservas, cuando nuestras reservas estaban por debajo de 30.000. Hemos vendido, si Brasil vendió un tercio, nosotros hemos vendido más de la mitad. A un tipo de cambio ostensiblemente por debajo de las expectativas tanto del gobierno entrante como del gobierno potencial eventual de un Scioli. El gobierno actual, el oficialismo, también pensaba que el tipo de cambio iba a estar por arriba de lo que estábamos vendiendo reservas a futuro. ¿Por qué se usa la venta de reservas a futuro? Por algo que acabo de insinuar cuando mencionaba las reservas del Banco Central. La venta de reservas a futuro no es venta de reservas, es equivalente a la venta de un papel indexado al tipo de cambio, ¿sí? Pero se paga en pesos, o sea que no estoy comprometiendo las reservas. A lo sumo lo que estoy es aumentando la necesidad de emisión de deuda o de moneda para pagar luego lo que he perdido vendiendo dólares muy baratos, pero no se venden los dólares per se porque estos instrumentos no son deliverables, no implican entregar efectivamente el activo, sino pagar la diferencia entre el precio acordado en el futuro y el precio spot una vez que se realiza. Lo cierto es que hubo tal reacción política, sobre todo desde el punto de vista del partido de la oposición, de Cambiemos, que introdujo o pidió un amparo e incluso inició un litigio contra el presidente del Banco Central, que detuvieron esto, y hoy estamos con un mercado de futuros cerrado. Volviendo al tema que decía antes, hoy estamos como en un limbo.
El dólar ahorro no se vende más. El dólar, el mercado de futuros está virtualmente cerrado. Yo no puedo ni abrir ni cerrar operaciones. No hay forma de hedgear en Argentina hoy contra una eventual devaluación. El stock este es un stock viejo. Fíjense que las fechas son viejas. Es el stock de mercado de contratos abiertos al finalizar la jornada última antes del cierre del mercado. El stock nos da aproximadamente 15.000 millones de dólares. No se sabe muy bien cómo se va a tramitar esto, si efectivamente se los va a pagar o se los va a tratar por un carril diferencial. Yo intuyo que se los va a pagar porque el stock no siguió subiendo, pero si no hubiéramos frenado la compra, el Banco Central podría haber vendido 30.000 millones de dólares. Asumiendo que hay una devaluación de 40%, eso implica una pérdida del 40% de 30.000 millones de dólares en pesos. Es mucho dinero. Entonces, queda la duda de cómo lo van a tratar, pero esto es de vuelta una indicación adicional de la situación de devaluación anunciada en la que vive Argentina. Déjenme mostrarles este gráfico, me parece que es interesante para pensar un poco hasta qué punto ya gran parte de la devaluación está siendo o ha sido priceada por los mercados. De vuelta, es un tanto técnico, pero se los voy a explicar de la forma más sencilla posible. Tiene que ver con el tipo de cambio, la brecha implícita de la que hablaba anteriormente. Estamos tomando el bono Bonad 16, que es un bono indexado al tipo de cambio oficial. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que yo si compro un bono de Bonad 16 hoy, que vence en octubre del año 16, en octubre del año 16 me van a dar en pesos el equivalente a este bono, priceando toda la evolución del tipo de cambio oficial, asumiendo que la brecha va a desaparecer y va a haber un solo tipo de cambio sin racionamiento, que es un poco el supuesto del mercado. Este bono me permite comprar dólares a octubre del 2016 al precio de este bono, menos los cupones. El bono paga algunos cupones, que se puede ajustar, pero digamos que el bono vale 12 pesos, 13 pesos, estoy comprando dólares a octubre del año 16, aproximadamente 13 pesos. Como es un instrumento cash, estoy de alguna forma perdiendo un 30% de tasa de interés de no depositar esto en un depósito. Si le sumo ese 30% al 12,7, 12,8 que está el bono hoy, me da aproximadamente un dólar implícito de 16 pesos. Dicho de otra forma, si yo pienso que el dólar va a estar en 16 en octubre del año que viene, me da lo mismo quedarme con el bono o venderlo y ponerlo al 30% en pesos. El mercado de alguna forma está arbitrado a un tipo de cambio implícito aproximadamente 16 pesos en octubre. Ese tipo de cambio, bueno, primero que nadie sabe cuánto va a estar el tipo de cambio en octubre, pero no parece muy bajo. ¿Sí? O sea, uno se imagina un primer escalón que va a estar alrededor, un intervalo muy amplio, pero alrededor de 14, y luego un tipo de cambio que va a ir avanzando a lo largo del año un poco, al menos par y paso con la inflación diferencial argentina. Y si nosotros pensamos que la inflación el año que viene va a estar en 35 y la del mundo, el mundo que nos importa a nosotros va a estar en 5, la inflación diferencial es 30, con lo cual a fin de año vamos a tener 14 más 30, 14 pesos más 30% de inflación diferencial, aunque sea para no seguir apreciando luego de la primera ganancia de evaluación. Hay muchos cálculos como este, es muy difícil ponerle un número, pero son números que nos entrega un tipo de cambio octubre en la vecindad de 16. De hecho, muy probablemente el tipo de cambio de mercado completamente libre estaría por arriba de 16, porque sí es cierto que el gobierno está forzando a muchos inversores institucionales a desprenderse de estos Bonad 16, con lo cual el precio hoy debe estar ligeramente por debajo del precio de mercado. Lo que implica que el dólar que yo adquiero con estos Bonad debería estar, si no hubiera esta intervención del gobierno, un poco por arriba de 16. ¿Sí? Pero el punto es que ya de alguna forma el mercado ya está priceando esto. Dicho de otra forma, si yo tengo pesos, ya no puedo cubrirme, porque si quiero comprar dólares ya me lo están vendiendo a 16. El que tiene pesos hoy está básicamente desnudo frente a la transición. No tiene ROFEX, esto ya está priceado, no hay a dónde ir, básicamente. Siempre cuando hay un ajuste hay una base de víctimas de alguna forma, hay una transferencia en la cual hay un grupo de gente en la cual que no se puede mover y contra la cual ganan los que tuvieron una posición especulativa a tiempo. Bueno, el que hoy gana en pesos, el que hoy tiene pesos, está fregado.
tuvieron mucho tiempo para anticiparse. De hecho, muchas empresas, es muy importante esto, muchas empresas ya se hedgearon en todos los meses anteriores, porque efectivamente esto ha sido muy anticipado. Pero los que reciben pesos hoy, por eso es que las transacciones se demoran, digamos. El que vende algo y recibe pesos hoy está desnudo, no tiene dónde cubrirse. Estamos en esa situación, una situación donde hemos llegado, ¿vieron como esas películas en donde hay un momento que para aumentar la tensión bajan la cámara a un nivel de velocidad bajo, muy bajo, como si estuviera todo suspendido en el aire y nada cae? Así estamos nosotros hasta la semana que viene. Dólar e inflación, sobre esto quería hablarles un poco. Les voy a decir por qué, porque hoy la historia básicamente en Argentina es así, no tanto si va a haber devaluación y si esa devaluación va a impactar sobre la inflación, sino cuánto va a ser la devaluación y cuánto de esta devaluación, hasta qué punto, qué porcentaje va a impactar sobre la inflación. O sea, sabemos que va a haber devaluación y sabemos que la inflación va a ser mayor, de hecho ya es mayor. Nosotros en el IPSIS tenemos un índice de precios, medimos un índice de precios que creo que es el mejor, hasta que vuelva a estar bien el INDEC, creo que es el mejor que se hace en Argentina. Nosotros medimos aproximadamente 300.000 precios por día con robots que levantan precios online y seleccionan y clasifican y filtran los precios para tener series de tiempo más o menos consistentes, con los cuales nos quedamos con 190, 180.000 precios por día. Y aparte tenemos encuestas offline para los precios que uno puede samplear online, por ejemplo, medicina prepagas, educación privada, transporte, servicios, etc. Y seguimos la inflación de manera muy cerca y la verdad es que la pegamos bastante bien. De hecho, hay un índice, el de la Ciudad de Buenos Aires, que creo que está bien hecho y nosotros lo anticipamos en general con muchísima precisión 2 semanas antes, porque nosotros lo hacemos de manera continua. Y ya hemos empezado a detectar ajustes de precios esta semana. ¿Sí? La inflación que a nosotros nos da para el mes de noviembre nos dio preliminarmente 2,2, con un arrastre para diciembre de 1,2. Esto parece poco, pero nosotros veníamos de inflaciones de 1,5 con arrastres de 0,6. ¿Sí? Noviembre tuvo una inflación más alta, diciembre ya va a tener una inflación aún más alta. Todo esto posiblemente antes de la devaluación. Y enero, nadie sabe. Y esa es la pregunta. La pregunta es, ¿cuánto de la devaluación que es inminente, que ha sido anunciada en campaña durante un año, cuánto de esa devaluación se irá a precios? Y para eso hay que distinguir dos cosas. Primero, hay que distinguir dos interpretaciones o dos definiciones de lo que uno entiende por dólar, cuando habla de dólar en el cono sur. Y lo segundo, obviamente, es dos interpretaciones de traslado a precios, de pass-through, cuando los economistas hablamos de traslado a precios. Déjenme contarles primero, porque si empezamos con los gráficos se van a desconcentrar. ¿Qué entendemos por tipo de cambio por dólar? Si yo les pregunto, por ejemplo, si el tipo de cambio en Uruguay está apreciado o depreciado, ¿cuál sería la respuesta hoy? Sí, está apreciado. ¿Por qué? ¿Cuál es el feeling? ¿De dónde viene esa...? Ok, exactamente. Estamos caros en relación al resto. El tipo de cambio es, en su acepción más tradicional, un precio relativo. Lo que producimos versus lo que produce nuestra competencia, de alguna forma. Si estamos muy atrasados, estamos apreciados, lo que hacemos es vendemos menos, compramos más, tenemos un desequilibrio de cuenta corriente y necesitamos devaluar para corregir ese desequilibrio, importando menos y exportando más. Es tipo de cambio como precio relativo, ¿sí? Es un tipo de cambio que está asociado, en su excepción más de crisis, a una crisis de cuenta corriente. ¿Okay? Bueno, después hay otra excepción, que tiene que ver con el dólar como moneda, como activo de reserva, el dólar financiero. ¿Sí? O sea, uno puede tener tranquilamente una crisis financiera aún sin tener un desequilibrio de cuenta corriente y viceversa. Hay países que han tenido desequilibrio de cuenta corriente por décadas. Australia, por ejemplo. Brasil, hasta hace relativamente poco, tenía un desequilibrio que por lo menos al Economist no le importaba mucho para ponerlo en la tapa como un caso exitoso. Pero podemos tener crisis financiera. La crisis financiera es distinta. La crisis financiera es básicamente, uno se hace la pregunta de cuál es el tipo de cambio que hace que los locales y los extranjeros que estaban en pesos en moneda local dejen de vender la moneda local para comprar la moneda extranjera. Pero es diferente el precio, no es un precio relativo. Es un precio que es mucho más difícil de
de estimar, porque está esencialmente basado en expectativas. Si yo pienso que el peso se va a depreciar, huyo del peso independientemente del nivel en el que esté, simplemente porque pienso que se va a depreciar. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros, cuando introdujimos nuestra restricción, nuestro cepo, teníamos superávit de cuenta corriente. Evidentemente no era un problema de competitividad. Del mismo modo, cuando Argentina entró en crisis en el 2000, 2001, no teníamos superávit de cuenta corriente, pero no era un problema de competitividad. El tema de que todos devaluaran y vos pensaras, bueno, Argentina es el siguiente zapato que se va a caer, y entonces de alguna forma se anticipara, tenía algo que ver con el hecho de que Argentina era cara, pero tenía más que ver con el hecho de que nadie quería invertir y de que había una fuga hacia la calidad del dólar, entre comillas, que era más financiera que otra cosa. Era una crisis de cuenta de capital, de cuenta financiera, que es muy distinta a la crisis de cuenta corriente. De hecho, acá hay gente del Fondo Monetario. Ustedes, Gabriel, que es un experto en historia económica, sabe que el Fondo Monetario fue diseñado para paliar crisis de cuenta corriente en la época de posguerra, en donde no había movimiento de capitales porque había controles de capitales. Por eso es que los programas del fondo son tan largos, porque la crisis de cuenta corriente puede esperar. El fondo prestaba dólares para cubrir la crisis de cuenta corriente y nos daba 1, 2, 3 años para hacer las acciones correctivas, para recuperar la competitividad y arreglar la cosa. Crisis financiera, 3 años es la muerte durante 3 años, o sea, en 3 años uno llega 3 años tarde. Por eso es que los programas del fondo tuvieron que ser modificados, aunque sea parcialmente, para dar el dinero rápidamente, antes de que huya. La gente huye muy rápidamente, inmediatamente, y no puede esperar a 3 años. No es un problema de competitividad. Entonces, si uno piensa en Argentina, la pregunta del dólar, ¿dónde terminaría el dólar? Es, ¿cuál es el atraso argentino? El atraso es el 40, 45, 50% que surge de los modelos basados en variables fundamentales, en los precios relativos, en el hecho de que tenemos economías regionales no competitivas, que nuestra cuenta corriente ahora está intervenida, pero sin intervención va a ser negativa en 2, 3 puntos. O es el dólar que contesta la pregunta, ¿a qué tipo de cambio yo vendo mis dólares? Yo creo que es el segundo. Obviamente se confunden las dos, porque si pienso que estamos atrasados, si pienso que no somos competitivos, esperamos una devaluación, entonces la gente no vende los dólares. Pero creo que fundamentalmente es el segundo. ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros tuviéramos en enero la noticia, que posiblemente no vamos a tener, porque es mucho más arduo que esto, pero si tuviéramos la noticia que acabamos de negociar con los holdouts un paquete de pagos y en febrero o en marzo podemos estar emitiendo 10.000 millones de dólares en Nueva York, el tipo de cambio va a ser mucho más bajo que si no tenemos esa noticia, independientemente de lo que pase con la economía real. O sea, si yo tengo dólares en el Banco Central, un tipo de cambio de equilibrio es mucho más bajo que si no tengo dólares en el Banco Central, independientemente de lo que pase con mis precios relativos. Si yo bajo 20% los salarios, que no va a suceder, en términos reales, igual voy a tener un problema con el cepo. De la misma forma que en el 2011, teniendo superávit de cuenta corriente y un balance comercial bastante amplio, teníamos fuga de capitales. Entonces, es importante tener esto en cuenta, porque entonces cuando a uno le preguntan ¿dónde debería estar el tipo de cambio? Yo me acuerdo cuando después de la devaluación del real, el mercado empezaba a estimar cuál era el rango de atraso cambiario en Argentina. En el 2001 las estimaciones estaban alrededor del 40%, entonces cuando devaluaron, lo primero que hizo el gobierno es decir, bueno, ahora el tipo de cambio es 1,40, pensando que ahí se acababa la historia, terminó en 4, porque era una corrida. Era una crisis financiera, no tenía nada que ver con ese 40%. En el 2002 el tipo de cambio pasó 1,4, no hubo inflación realmente, hubo una devaluación del 40% real, igual siguieron corriendo hasta 4. Cuando uno se pregunta ahora, ¿cuál es el tipo de cambio al cual vamos a converger cuando liberemos todo, si es que liberamos todo? ¿Es el 40 o 50% que da el modelo o es un tipo de cambio que tiene que ver básicamente con esta expectativa de si el tipo de cambio va a seguir subiendo o va a bajar? El dólar financiero es muy difícil de estimar porque justamente no tiene un valor fundamental, sino que depende fundamentalmente de expectativas. Son cálculos muy cortos que son muy difíciles de modelar porque hay un nivel de irracionalidad ahí. De la misma forma que es irracional que uno esté comprando dólares en Brasil un día antes que el dólar, que el real se devalúe 30%. Siempre hay uno que entra al final. El análisis financiero asociado a eso es bastante irracional o imperfecto, si se quiere. Pero lo cierto es que es lo que mueve el mercado. Entonces, ¿a qué voy con esto? Si yo libero el tipo de cambio no se estabiliza en 40%, en 50% de evaluación. Se va a estabilizar donde lo estabiliza el Banco Central. No hay un nivel de equilibrio, no hay un techo al cual el tipo de cambio va naturalmente si uno abre el mercado en una situación de corrida. El tipo de cambio puede subir hacia un overshooting extraordinariamente alto para luego volver a niveles más razonables, porque en algún momento sí, la gente empieza a vender.
Pero típicamente cuando la oferta es atomizada, como lo es en general la oferta cambiaria en un país que está largo en dólares en términos privados y relativamente corto en términos públicos, cuando la oferta es atomizada, el tipo que tiene los dólares no vende cuando llega a 14, cuando llega a 15, vende cuando baja. Pero para que baje tiene que haber alguien que venda. El único que puede internalizar esa atomicidad es el Banco Central. Por eso, cuando uno le preguntan ¿dónde va a terminar el dólar el año que viene?, va a depender esencialmente de cuántas reservas el Banco Central consiga al inicio de este trámite. Y del mismo modo, si uno le preguntan qué tan rápidamente va a liberar el cepo, dado que el gabinete económico del nuevo gobierno no solo es idóneo, sino que me parece que es muy cauto, van a liberar en función de cuántos dólares consigan al inicio del periodo. Por eso es que hoy es muy difícil precisar eso, porque están buscando dólares en muchas fuentes distintas, y en función de eso van a tener suficiente munición como para liberar más o menos de los flujos. Muy probablemente liberen los flujos privados, porque eso ha sido una promesa de campaña que es muy difícil de desandar. Entonces sí, puede ser que podamos comprar dólares sin tener que ir con la libreta de racionamiento del dólar ahorro. Y alguien lo venderá, no el Banco Central, no a 10, no a 11, posiblemente el Banco Central intervenga más arriba, no se sabe dónde, 13, 14, con los pocos dólares que junte al inicio del mandato. Los otros cepos, lo que le debemos a las empresas que no pudieron girar dividendos, lo que le debemos a los importadores que importaron pero no consiguieron los dólares del central, muy probablemente sean liberados con mucha más gradualidad. Algunos de ellos incluso securitizados, es decir, congelados hacia el año que viene o pospuestos al año que viene. Y hay una discusión que es interesante porque la securitización, que es una palabra tan ganchera en círculos no financieros, es muy peligrosa porque la securitización es básicamente emisión de deuda en dólares, pero estos son dólares. Y si tenemos 10.000 millones de dólares de dividendos acumulados y 9.000 millones de deudas en los importadores, securitizar eso es emitir cerca de 20.000 millones de dólares. Es la mitad de lo que se emite en el mercado emergente de crédito en el año. Es muy difícil emitir 20.000 millones. Y si uno emite 20.000 millones y los hace intransferibles, igual son transferibles, porque siempre se los puede transferir con hipoteca, y de hecho hemos visto eso. Por ejemplo, en los préstamos intransferibles que se generaron a fines del 2001. Se genera un mercado, menos líquido, pero un mercado de todas formas. Entonces, tampoco es tan fácil securitizar toda la deuda y patearla toda para el año siguiente, porque implica una emisión que desplaza toda otra posibilidad de emisión del gobierno. El gobierno está pensando en emitir en algún momento del año afuera, porque necesita más dólares que estos dólares. Entonces no está muy claro qué va a pasar con los dividendos. Puede ser que se securiticen, puede ser también que haya un cronograma de pagos que básicamente no cree ningún activo financiero tradeable a cambio de cancelar estos pagos. Por eso digo que la liberación de vuelta del cepo, sí, hay una voluntad de hacerlo lo más rápidamente posible, pero es endógena la cantidad de dólares que uno puede conseguir. ¿De dónde se pueden conseguir esos dólares? Algunas mostré antes. La liquidación de exportaciones, por ejemplo, que no se hizo, bueno, esa es fácil de conseguir y ya se intentó con éxito en el 2014. Se les da un título dolarizado a una comercializadora de granos a cuenta que se paga eventualmente con la liquidación de granos que incluye la liquidación de la campaña pasada, que de vuelta nadie sabe muy bien cuánto es. El ministro de Agricultura acaba de decir 4.000 millones de dólares. El presidente de la sociedad rural dijo 11.000 millones de dólares. Bueno, entre 4.000 y 11.000 millones de dólares van a conseguir. Pero eso posiblemente es lo que más cierto sea. O sea, seguramente se va a poder hacer este tipo de enroque como se hizo en el 2014 y hay efectivamente granos por liquidar por un monto importante. Luego es posible que el gobierno pueda emitir, si el gobierno saliente lo hizo, muy probablemente el gobierno entrante pueda emitir bajo ley local, aunque también es cierto que muchos de esos bolsillos, los que pueden comprar ley local, ya han sido utilizados. Son fondos de distress, son hedge funds, no son fondos mutuales. Los fondos mutuales, que generalmente hacen benchmark contra el ENBI, necesitan que la emisión sea en Nueva York, necesitan que Argentina salga del default. Entonces tampoco es que hay muchas ganas de invertir en Argentina, poco bolsillo restante. Puede ser que haya algún préstamo puente, como alguna vez se insinuó con algunos bancos de inversión. Goldman Sachs había sugerido, había ofrecido en el año 2014 un préstamo puente, una tasa que era del 6-7%, un préstamo pequeño, al Banco Central. No se lo hizo en ese momento porque se consideró que no era necesario, pero bien podría reaparecer. Habría que ver ahí qué dicen los departamentos de compliance hoy de Goldman, porque a principios del 2014 no estábamos en default. Entonces hay que ver, pero es una forma adicional de búsqueda de dólares.
Después está el Tesoro americano, los multilaterales, en fin, el gobierno va a buscar de donde sea, va a activar posiblemente el swap chino para tener las reservas líquidas. En función de lo que consiga, si consiga 10.000 millones de dólares, va a salir con mucha cautela. Si consigue 20.000 millones de dólares, va a salir con un poco más de confianza. En función de los dólares que se consigan, va a ser la velocidad en la cual, a la cual efectivamente se destraban todas estas trabas financieras. Entonces, hay dos dólares y el modelo real me sirve como para dar la respuesta más rigurosa, 40, 50%. El modelo real es el modelo de acá de los colegas del Fondo Monetario, que dan un intervalo muy grande, pero centrado en 40% posiblemente. Aquí me va a corregir la representante del fondo. Pero me parece que en el corto plazo lo que prima es el dólar financiero y por eso va a depender muchísimo más, va a depender muchísimo menos del precio de la soja y muchísimo más del acceso a los mercados financieros. El segundo punto que quería mencionar es los dos traslados a inflación, ¿sí? Porque, déjenme aclararlo desde el vamos, si nosotros tuviéramos un traslado a precios, un pass-through, como el de Chile, Colombia y Brasil, que yo estimo entre 6 y 7%, no estaríamos hablando del dólar. Simplemente la respuesta sería, liberemos, flotemos, como hizo Chile, Colombia, Perú, Brasil, Uruguay, un poco menos, porque Uruguay está dolarizado. Nosotros no estamos dolarizados, nosotros tuvimos una crisis de dolarización y luego prohibimos los préstamos en dólares, nadie tiene deudas en dólares. Las empresas, su deuda fue licuada con la crisis última y luego finalmente como los mercados no lo permitían, como los mercados de capitales en el sistema bancario es muy limitado, las empresas tienen una hoja de balance muy limpia. Entonces no hay ningún problema con devaluar. Es decir, con flotar, con dejar que el tipo de cambio suba 40, 50, 60% en un par de meses, como sucedió en casi todos los países latinoamericanos. La única razón por la cual estamos hablando de esto, la única razón por la cual nos preocupa que el dólar suba 30, 40, 50% en un mes, es el traslado de la inflación. En Argentina nosotros iniciamos generalmente las negociaciones salariales fines de febrero, pero sobre todo en marzo y en abril. Si nosotros tenemos una devaluación del 40% nominal al inicio del próximo mandato. Y si la mitad de eso se va a inflación, nos vamos a sentar con los gremios en marzo con una inflación de 2 o 3 meses acumulada solo en ese periodo del 20%. Entonces vamos a tener que negociar salarios mirando los próximos 12 meses con dos datos. La inflación del año 2015 va a ser 24, la inflación de los últimos 2 meses va a ser 20. Eso hace muy difícil cualquier negociación. Entonces muy probablemente la negociación se extienda, probablemente el gobierno les pida separar lo pasado y lo futuro, hacerlo en 2 etapas, y la segunda etapa, el siguiente, basarla en la evolución de la inflación y el cumplimiento de un programa monetario, tratar de hacerla más, como dicen los americanos, forward looking, más en función de lo que va sucediendo, lo que sucede a futuro, pero de todas formas es una negociación muy ardua, que se va a extender inevitablemente porque no hay ningún parámetro. ¿Cómo hacemos para mitigar ese problema? En un contexto que muy probablemente sea, al menos al inicio, en los primeros 6 meses, recesivo. Bueno, ahí entra a tallar este concepto de los dos traslados. Cuando uno mide traslado de inflación en la literatura académica, del tipo de cambio de inflación, generalmente hay como 2 enfoques. El primero, el de los macroeconomistas, que es más burdo, es poner la inflación por un lado, la devaluación o la variación del tipo de cambio por el otro, con algunos lags, con algunos rezagos, y ver cuánto se traslada, y corregir por algunos otros controles y ver cuánto se traslada directamente. Tipo de cambio, inflación. ¿Sí? Entonces, y corrigiendo por variables monetarias, cambios en el nivel de crecimiento, gap del producto, una devaluación del 10 me da un aumento de inflación del 5, el traslado es 50%. Los economistas más serios miden el traslado a través de las cadenas, la función de costos de cada una de las empresas, cómo impacta el precio en el puerto, el aumento del precio en el puerto en cada una de las etapas de la cadena y cómo eso termina reflejándose tanto en los transables, en realidad de los bienes y servicios con contenido más transable en relación a los que tienen menos contenido transable, en fin. Eso me da otro número. ¿Cuál es la diferencia entre los dos números? El traslado directo, el traslado a través de la función de producción, de los costos,
es el que vemos cuando la gente básicamente no está mirando el dólar, pero el productor está mirando su función de costos. Entonces ve lo que sube, ajusta un poco el margen para no subir todo, para no trasladar todo a precios, pero básicamente tiene que trasladar parte a precios. Ese traslado del costo al precio es el pass-through tradicional académico. Ese es el pass-through del 6% en Brasil, en Colombia, en Chile. Ese generalmente es bajo. Nuestras economías son cerradas, más cerradas de lo que pensamos, y aparte, aún los que nosotros consideramos bienes transables tienen un altísimo componente local. O sea, porque el transable es el insumo, pero la distribución, el packaging, la marca, las rentas de los negocios son todos locales, esos costos. Entonces, aún analizando la función de costos de un bien transable, el impacto del costo extranjero es muy bajo. Sin embargo, si uno no tiene un ancla monetaria, lo que sucede muchas veces, y lo hemos visto en Latinoamérica por décadas, en los 70, en los 80, es una indexación implícita al dólar. Uno empieza a tomar el dólar como una proxy del aumento de precios. Esa es la razón por la cual nosotros hemos vivido con tablas y tablitas y banditas y de todo tipo y planes, lo llamamos los economistas de estabilización basados en el tipo de cambio, durante décadas. ¿Sí? En Argentina tuvimos el plan austral, el plan primavera, antes tuvimos la tablita durante la dictadura, acá seguramente han tenido varias, en Brasil nos imitaban, tenían el real, el cruzado. Bueno, el real de hecho surgió de un plan de tablitas. ¿Por qué se hacían estas tablitas? Estos anuncios de la programación de la devaluación del dólar, porque uno asumía que la inflación iba a seguir al dólar, entonces nos apuntábamos al dólar, tratando de generar expectativas de una devaluación más baja para bajar las expectativas de inflación. Cuando la gente no tiene un ancla monetaria, cuando no tiene un ancla de inflación, mira el dólar, entonces nosotros atacamos el dólar. En los 90 y sobre todo en los 2000 generamos en la gran mayoría de estos países anclas de inflación, entonces el dólar pasó a ser totalmente redundante, lo mismo que los agregados monetarios, de hecho. La gente mira solo el ancla de inflación. En la medida en que el Banco Central asegure que el ancla se cumple, que la meta se cumple, nada más importa. Bueno, si nosotros estuviéramos en esa situación, tendríamos un traslado a precios del 6%. Lo que nosotros tenemos hoy es un traslado a precios en la última devaluación de enero del año pasado, de 40%. Hay gente que hoy argumenta que parte de la devaluación del blue o del contado con liquidación ya se incorporó a precios. Nosotros en general para eso mostramos este gráfico que está hecho en base a nuestra base de datos con 300.000 precios, en donde básicamente tiramos la evolución, la variación trimestral, mensualizada, de diferentes tipos de precios. Hay frutas y verduras, hay precios regulados que obviamente siguen por su cuenta. Hay precios libres que tienen mayor nivel de dolarización, que se mueven muy cercanos al tipo de cambio oficial. Son los precios que cuando devaluamos en enero del 2014 subieron más. Después hay otros precios libres no dolarizados y acá tenemos dos tipos de cambio. El oficial, que es la línea negra, y el blue, que es la línea punteada. Y simplemente lo usamos para mostrar que la línea punteada no tiene ninguna correlación con ninguno de estos precios. De hecho, si uno mira la evolución de los precios dolarizados son los que menos subieron. Mientras que obviamente cuando subió el tipo de cambio oficial, fíjense ahí está el punto en enero del año pasado, la línea negra, todos los precios y sobre todo los dolarizados subieron fuertemente. ¿Qué quiero decir con esto? Que no hay ninguna forma en que el tipo de cambio paralelo o blue esté ya incorporado en la inflación. ¿Sí? No ha estado incorporado, no hay correlación. Puede ser que algunas industrias, las textiles, que tienen mucho insumo importado, incluso contrabandeado, estén incorporando en parte de sus precios el tipo de cambio paralelo, y de hecho los textiles han subido más que el resto, pero esto representa una parte ínfima del IPC. Entonces, claramente la inflación no sucedió todavía. La pregunta que nos hace es, bueno, ¿cuánto va a ser la inflación a futuro? Y ahí empieza a tallar el otro traslado, que creo que es esencial para entender un poco la suerte, o si se quiere, el costo político que va a tener la transición del gobierno en los próximos meses. Porque el traslado, por indexación, depende mucho de en qué medida el gobierno sea exitoso en anclar las expectativas de inflación a un programa monetario. Entonces va a depender si tenemos un programa monetario desde el día 1. Y si ese programa monetario está bien comunicado, también depende del tiempo. Claramente sería fantástico liberar el tipo de cambio después de un año de política monetaria, después de un año de haber generado esta credibilidad. No va a suceder. Habría sido bueno ver si sucedía esto. De hecho, era un poco la sugerencia que gente como yo hacía hace 6 meses. No va a suceder. Se va a liberar el tipo de cambio rápidamente. Va a depender de la suerte que tiene el Banco Central de desacoplar la mirada del formador de precios del tipo de cambio. Hay que ver cuánto de esto se logra tan rápidamente. Va a depender también de la administración de precios. El gobierno ya anunció que va a conseguir haciendo las políticas de administración de precios cuidados,
Y de hecho hoy la principal tarea del Ministerio de la Producción es justamente armar una base de datos, para la cual nos están pidiendo todos estos datos a nosotros, para controlar precios. Lo mismo que hacía el gobierno anterior, esta vez lo harán de manera más delicada, pero básicamente es una forma, de alguna forma, de mitigar el impacto, al menos el impacto visible de la devaluación sobre la inflación. Y luego queda la de siempre, ¿no? Subir tasas de interés genera una recesión. Por eso decía que muy probablemente en el primer semestre del año que viene vamos a tener una recesión, porque van a tener que, ausente las otras dos medidas, las otras dos formas de atenuar el impacto inflacionario de la devaluación, lo único que me queda es subir las tasas y reducir la demanda. Y eso, para bien o para mal, muy probablemente suceda, ¿sí? Sobre todo, muy fuertemente al principio, para que la gente se convenza de que el Banco Central tiene toda la intención de mantener la inflación baja, ¿sí? Si yo quiero generar credibilidad, muy probablemente tenga, o por lo menos al menos eso sostiene la gente que va a ir al Banco Central, tenga que dar un shock de confianza, que en este caso significa un shock de tasas de interés. Por eso es muy probable que haya una recesión en los primeros meses. Llegamos al final. Quiero simplemente cerrar, porque esto es extraordinariamente coyuntural. A mí no me... Nosotros en Argentina estamos hartos de hablar del cepo y del dólar. Sobre todo los economistas que en nuestros ratos libres pensamos en el desarrollo, en el crecimiento. Déjenme decirles dos cosas en relación a esto. La primera tiene que ver con un factor político, creo que es importante. Hoy hay en Argentina una desconexión importante entre la percepción y la realidad. Esto no es trivial. La gente piensa que estamos mejor. La gente tiene una visión muy inmediatista de la realidad económica. En Argentina no ha caído el empleo, tampoco se genera empleo, pero no ha caído, en parte porque el gobierno a través del déficit fiscal ha incrementado su empleo. La inflación bajó de 37% el año pasado a 23, 24 este año. Por ahí termina un poco más arriba porque, como decía, diciembre va a estar alto, terminará en 25. No estamos en recesión, de hecho estamos creciendo, no mucho. Estamos creciendo de alguna forma empujados por gasto fiscal que va al consumo, por planes que prestan anticipadamente dinero a los jubilados, y el jubilado, el adulto mayor que tiene una tasa de descuento muy alta, en general tiende a gastar ese dinero. El empleo público también importa, la actualización de los beneficios sociales, en fin, hay una serie de medidas que han sostenido el consumo como motor de un crecimiento muy modesto, pero vamos a terminar creciendo un 1% este año, con un segundo semestre que debe estar entre 1,5 y 2. La gente piensa que estamos bien, estamos bastante peor de lo que la gente piensa, y eso reduce mucho los márgenes de maniobra. En el 2013 había una situación inversa, la gente pensaba que estábamos en crisis y ya estábamos creciendo. Bueno, el gobierno anterior, el gobierno kirchnerista, en los últimos 12 años, se beneficiaron de esa situación. La gente piensa que en el 2013 estábamos en crisis, que había inflación, cuando a fines del 2002 ya no había más inflación, la inflación estaba en 2% anual. Este caso es al revés, es parecido a lo que sucedió en el gobierno de la Alianza en el 99, cuando la gente pensaba que la convertibilidad estaba bien y nos aseguraba la tranquilidad, y el gobierno de la Alianza no quiso tocarla por no perder el capital político, asociado a contarle a la gente lo mal que estábamos. Eso siempre es muy duro. Eso es uno de los principales problemas que enfrenta el gobierno. Aparte de todos los problemas económicos, está el problema de convencer a la gente que hay una necesidad de ajuste, o de corrección, para no usar la palabra ajuste. Es lo que va a inhibirlo de avanzar rápidamente, por ejemplo, con los ajustes fiscales. Yo creo que el ajuste fiscal va a ser muy lento, a pesar de que la situación fiscal es muy complicada y se agrava día a día con nuevas sorpresas, como el reciente fallo de la Corte Suprema, que devolvió a las provincias unos impuestos de los cuales se hacía cargo la nación desde hace más de 15 años, 20 años. Es un punto a tener en cuenta. El segundo punto a tener en cuenta es que, a diferencia de los principios de los 90 o del año 2003, el gap de producto, lo que nosotros dejamos de crecer, la capacidad instalada, es bastante menor ahora. Por dos motivos. Primero, porque hay pleno empleo. Segundo, porque invertimos muy poco, entonces nuestro producto potencial no subió tan rápidamente. Lo cierto es que si resolvemos la coyuntura, muy probablemente crezcamos, rebotemos muy brevemente. 1 o 2 años, 4 puntos, 5 puntos acumulados, no los 15% que teníamos o 20% que teníamos para recorrer a principios de los 2000. Entonces, detrás de este árbol asociado al dólar, la inflación, la resolución del tema fiscal, está el problema de crecimiento argentino, que es el reflejo de un problema de crecimiento regional. O sea, nosotros estamos viendo
la situación que vamos a enfrentar nosotros ahora en nuestros vecinos. Problemas de crecimiento, de sostenimiento del crecimiento en Chile, en Perú, pero en países que crecían muy rápidamente hace pocos años, en Uruguay. Entonces, hay como dos etapas acá. La primera espero que sea corta, pero va a durar 6 meses, 12 meses, que tiene que ver con el arreglo de estas herencias, la liberación del tipo de cambio, el acceso al financiamiento, el arreglo de los precios relativos que han quedado tan distorsionados, la recuperación de la capacidad estatal, es un problema en Argentina. Pero luego vamos a tener un problema de crecimiento, y ahí sí hay políticas que espero que se desarrollen durante o pari passu con el arreglo de la coyuntura, pero muy probablemente lo hagan a posteriori. Nosotros, si zafamos, si a fin del año que viene estamos creciendo, igual no es garantía de que estemos creciendo, eso es lo que quiero decir. Y es esencial para el futuro de Argentina que el gobierno, si a fin del año que viene está creciendo, no crea que eso significa que ya está creciendo, porque va a ser un rebote muy corto, en un mundo en donde tampoco hay como apalancamientos en términos de precios de commodities o de demanda global. Nosotros tenemos 2 desafíos que resolver y este es apenas el primero.